Está en rojo. Bueno, antes de presentar a la mesa de hoy, os voy a comunicar, el viernes que viene no va a haber aquí jornadas culturales de la Falange. El viernes 20 de noviembre salimos hacia el Valle de los Caídos a las 9:30, a las 9 de la calle Sagasta, esquina Marqués de la Ensenada. Calle Génova, no la que... Os digo, joder. Quedamos 2 de 2. Génova, Marqués de la Ensenada. Ya sabéis que es un acto político, luego una manifestación y luego la marcha hasta el Valle de los Caídos, hasta la puerta. También se están recogiendo firmas para poder presentarnos con la candidatura de Falange, que sin un reconocimiento de varios miles de madrileños no podemos acceder a ello. Y bueno, ahora paso a presentar al editor, Enrique Uribe, ya que el autor del libro, Cristóbal Córdoba, no ha podido venir porque está en el extranjero. Vienen dos conferenciantes de lujo, como son José Luis Jerez y Salvador Cebrián, y ellos nos van a amenizar bastante más de lo que viene en el libro, seguro, porque en el libro siempre, por mucho que se quiera poner, siempre hay cosas que quedan en el tintero. Entonces, Enrique, te dejo a ti y presenta lo que quieras oportuno. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la Falange, a su jefe nacional y a ti, Carlos, por invitarnos a presentar este acto aquí. El autor, por motivos personales y por residir fuera de España, no puede estar en esta presentación, y entonces el turno de palabra va a ser: primero habla Salvador Cebrián, que es el que ha hecho el prólogo a este libro, luego José Luis Jerez, a quien todos conocéis, y luego yo leeré unas palabras que en la otra presentación dijo Martín Sandín Estrillas, que tampoco ha podido venir porque se encuentra este fin de semana fuera de Madrid. Pues cuando quieras, Salva. Buenas tardes a todos, y en primer lugar un pequeño capítulo de agradecimientos de parte del autor. En primer lugar, pues a la concurrencia que hay aquí de personas, pues expectante a la presentación del libro, de este último libro que ha hecho Cristóbal Córdoba, porque siempre la presentación se hace con el autor en directo, en presencia, y al no hacerlo siempre es mucho más dificultoso. Entonces, él os agradece, estando fuera, vosotros hayáis venido aquí a acudir a esta presentación. En segundo lugar, para mí, es como hace 4 o 5 años que presentamos su anterior obra, que era de cada 4 cayeron 3, el que haya vuelto a confiar en mí para presentar este libro, y sobre todo en la sede de Falange Española, porque quizá es el mejor marco, junto con la vieja guardia, donde se puede presentar este libro, que lo que viene a hacer es una recopilación de todos los caídos por la Falange. Y finalmente, por dar las gracias a Carlos por dejarnos esta tribuna de los viernes para poder intervenir y presentar el libro, y a Manuel Andrino, el jefe nacional, que nos permite hacer este pequeño acto simbólico, político y cultural. Respecto al autor, como bien os he comentado, desgraciadamente se encuentra en el extranjero. Él no tiene formación de historiador, sin embargo, cualquiera que pueda analizar cualquiera de las obras que ha escrito él, tanto Cada 4 cayeron 3 como Maldito entre los olvidados, desde luego no tiene el más mínimo elemento que no se pueda reconocer de ciencia histórica en su investigación sobre los caídos de la Falange. Como podréis ver, si compráis el libro y lo analizáis en una lectura profunda, es decir, son numerosas las fuentes a las que acude, y desde luego no se queda en meros elementos conceptuales o retóricos o políticos sobre los que ha tenido la Falange, sino que analiza de forma pormenorizada cada uno de los que ha llegado a encontrar, y ha ido a las fuentes que en aquel momento ha habido, en las que se ha hecho referencia de cada uno de ellos. Por lo que se refiere a él, decir que no solamente se agota su labor en estas dos obras sobre la historiografía de la Falange, la de Cada 4 cayeron 3 y la de Malditos y Olvidados, sino que actualmente se encuentra trabajando en una cronología histórica de la Falange que comienza desde el periodo fundacional hasta nuestros días. Lo que pasa es que quizá yo creo que a lo mejor en un periodo de 3 o 4 años pueda terminarlo y vuelva a ser publicado también por Esparta a través de Enrique Uribe. Antes de entrar sobre la obra que nos trae aquí para presentar, debemos hacer un pequeño análisis de lo que fue la obra anterior, la de Cada 4 cayeron 3. En esta quizás ya había anteriormente unos trabajos en los que se analizaban cuáles fueron los caídos falangistas durante el periodo de la Segunda República, si bien no tenían, lo que habíamos dicho antes, un método científico y histórico a la hora de analizar cada uno de ellos. Él fue a las fuentes, analizó todos e incluso sacó muchos de los caídos que en aquel momento, en obras anteriores como Aniquilar la Falange o alguna otra más que había, no habían contado o no habían llegado a encontrar a estos caídos falangistas. Quizá lo más importante de este primer libro que hace Cristóbal es analizar
la persecución que se realizó sobre la Falange, para acabar con ese mito de la Falange de los pistoleros, de los asesinatos que cometió la Falange, cuando en realidad el análisis que él hace del libro, durante un periodo que es poco más de 2 años, que casi no llega a 3 de la Falange, en la Falange dio como mártires a cerca de 100 personas, es decir, fueron 103 entre militantes, simpatizantes y familiares de militantes, que fueron todos asesinados por los grupos marxistas, tanto del Partido Comunista como de las Juventudes Socialistas, e incluido también las fuerzas anarcosindicalistas. En este sentido, en este libro lo que se quería hacer era un ejercicio de memoria histórica, porque quizá aquí parece que únicamente desde el punto de vista histórico la memoria histórica pertenece a la izquierda, y sin embargo a las fuerzas nacionales se nos está negado. Él hizo este análisis de la memoria histórica y sacó a todos esos caídos que estaban olvidados en muchos de los sitios. Quizá pues con la abrumadora cantidad de caídos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil, se dejó un poco abandonados a aquellos militantes falangistas de primera hora que murieron en ese periodo de persecución. Hemos de destacar que este acto de memoria histórica se enfrenta a estos conceptos selectivos que hace la izquierda, que se basan sobre todo en elementos sentimentales. Ese elemento sentimental que lo que viene a establecer son venganzas personales, resentimiento social y sobre todo lo que se intenta es buscar una revancha histórica. A través del concepto memorialista, acabar con los auténticos conceptos de historia e investigación y analizar los hechos. Es decir, la historiografía de izquierdista lo que intenta hacer es una auténtica mitología, sin análisis, a pesar de que ellos hablan de método, y sin embargo han intentado desde estas fuentes mantener esas tesis políticas que se han establecido por encima de los análisis históricos. El segundo de los libros, que es el que hoy presentamos, que es Maldito entre los olvidados, iba a tener un primer nombre que después se ha dejado pues, para la parte final del cierre del libro, que quizá venía más a representar lo que viene a identificar este libro. Si bien quizá el concepto de un adagio latino no es muy comercial, se cambió por el de Maldito entre los olvidados. Este nombre que inicialmente quería poner Cristóbal era Dulce et decorum est pro patria mori, es decir, dulce y decoro para los que han muerto por la patria. En este caso, aquí lo que intenta hacer Cristóbal Córdoba es continuar con su investigación de análisis histórico y de memoria histórica desde el punto de vista de la Falange. Es decir, si anteriormente hablábamos de lo que se hace es un análisis de la persecución de la Falange durante el periodo de la Segunda República, a partir de aquí lo que se intenta es analizar todos los muertos que tiene la Falange desde el momento final de la Guerra Civil hasta nuestros días. Aquí lo que se intenta desde el punto de vista histórico es reivindicar del olvido un montón de falangistas que desgraciadamente han sido objeto de olvido, no solamente por la historiografía, sino incluso también por nosotros los propios falangistas. Y en este sentido hay que analizar dos cuestiones. Una, reivindicar a estas víctimas del olvido, y otra, darle un reconocimiento histórico a su labor y su función, y no menos desde el punto de vista político. Estos camaradas muertos, estos camaradas caídos, son víctimas en un doble sentido. En primer lugar, porque en muchos de los casos o bien fueron ajusticiados por cuestiones de Estado, o bien como consecuencia de la acción terrorista, y segundo también desde el punto de vista historiográfico, como bien hemos dicho. En este sentido, aquí se ha cometido con ellos un doble crimen. Por un lado, el crimen del olvido por parte de la sociedad e incluso por parte de los camaradas, y el crimen de la historia, marginándolos por su ideología política. Él estructura esta obra exactamente en 7 capítulos. Un primer capítulo viene a recoger aquellos caídos que lo son como consecuencia de la política de Estado que se produce en los primeros tiempos del franquismo tras la Guerra Civil. El segundo de los capítulos es el que hace referencia, quizá muy desconocido por parte de los propios camaradas de Falange, de los que fueron objeto de ejecución por parte de las autoridades británicas en un ejercicio por parte de estos camaradas falangistas, reivindicación del Peñón de Gibraltar. El tercero de los capítulos es el que hace referencia a la guerrilla, sobre todo comunista, que es el maquis, que se reprodujo en los primeros años también del franquismo, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los años 50. El cuarto de ellos es el de la famosa guerra del IFNI, que está olvidada por casi todo el mundo, y donde ahí nos encontramos también a camaradas falangistas que participaron y que murieron dando su sangre por España. El quinto de los capítulos es el que hace referencia a la transición política, que a pesar de ser tan pacífica como dicen las autoridades, y hubo muchos muertos, también hubo muertos falangistas y que también han sido olvidados. Hoy en día cuando se reivindican los civiles y se deja aparte a los militares, a las fuerzas de orden público y a la Guardia Civil, siempre se habla de los militantes del Partido Popular o del Partido Socialista que murieron, pero hubo muchos falangistas también que cayeron y todos se recogen en este libro.
Y finalmente se hace un último capítulo, un sexto capítulo, que es el que hace referencia dentro de la transición política a los camaradas falangistas que fueron muertos o asesinados, mejor dicho, por la banda terrorista ETA. Junto a estos 6 capítulos intentó hacer un capítulo más, Cristóbal, en el que se intentaba reivindicar no solamente aquellos caídos como consecuencia de actos terroristas, sino también aquellos que habían muerto en acto de servicio. Entonces también recoge una serie de camaradas que murieron en acto de servicio y que consideraba que, si bien no era el libro para ellos, pero sí que había que hacer una especie de pequeña adenda y de referencia a ellos para tenerlos todavía en nuestra memoria. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos capítulos y analizar un poco por encima, que vosotros, si hacéis una lectura pormenorizada del libro, la veréis mucho más desarrollada. En primer lugar, las víctimas que fueron víctimas del franquismo durante los primeros años, como consecuencia de las políticas de Estado. Aquí aparece una de ellas que surge en el periodo de la Guerra Civil, que es Pedro Durruti. Pedro Durruti viene recogido y es objeto de fusilamiento por las fuerzas nacionales, en un momento en el cual hay un conflicto en la falange, que es cuando se produce la unificación, y él pertenece al sector de los falangistas que forman parte del grupo de... de los edillistas, de Manuel Edilla. Formaba parte del grupo de Manuel Edilla y entonces es ejecutado por ser de la parte que se niega a ese proceso de unificación. A partir de ahí, los 5 falangistas que recogen en este capítulo son los bien conocidos por parte de nuestras como Juan Bautista Pérez de Cabo, que fue el primer militante falangista que escribió un libro sobre el nacionalsindicalismo, que fue reconocido por el propio José Antonio y que fue objeto de ejecución como consecuencia de una especie de pequeño grupo de falangistas que intentaron reivindicar un concepto auténtico de la falange y que se opuso al movimiento, y que fue fusilado en 1942. Y en tercer lugar, quizá también muy reconocido por parte de la historiografía falangista, es el caso de Juan José Domínguez. Juan José Domínguez, que era un militante falangista de primera hora, era un voluntario de la División Azul, y como consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron en el acto famoso de Begoña, donde se asistía en aquel momento el general Varela, y que hubo pues, un pequeño enfrentamiento entre los falangistas y los tradicionalistas que iba allí, fue objeto de juicio sumarísimo y de ejecución como consecuencia de alterar supuestamente el orden público. En este sentido, hemos de destacar que aquí hubo presiones internacionales por parte de los anglófilos que estaban en el gobierno de aquellos primeros años del franquismo, para intentar evitar que hubiese un resurgimiento importante de la falange muy próximo al eje y que en algún momento determinado pudiesen vincular a toda España en la Segunda Guerra Mundial. Esto por lo que respecta al primero de los capítulos. El segundo de los capítulos, que es el que hace referencia a aquellos falangistas que ejercieron un acto de afirmación patriótica, sobre todo vinculado con el Peñón de Gibraltar, igualmente también fueron ajusticiados, y fueron ajusticiados por las autoridades británicas, alegando que el ejercicio que hacían ellos era de espionaje respecto de los alemanes, y ahí nos encontramos a 2 camaradas falangistas que fueron ejecutados, que fueron José Martín Muñoz y Luis López Cordón Cuenca. Ambos fueron ahorcados en el Peñón de Gibraltar como consecuencia de reivindicar la españolidad de Gibraltar y no como consecuencia de realizar espionaje contra las autoridades británicas. Por lo que se refiere al tercero de los capítulos, que es el que hemos dicho anteriormente, que es el que hace referencia al maquis, este debemos de entablarlo dentro de un periodo de años que surge desde 1939 a 1955, en el que se aparece el maquis, por la propia voluntad y la política del Partido Comunista de España. Y aquí nos encontramos con un grupo de terroristas y de guerrilla que se crea inicialmente en las ciudades, en Madrid y en Barcelona, en los grandes centros urbanos, y que luego posteriormente se va desplazando a los centros rurales. Sobre esto, destacar aquí, en primer lugar, la política del Partido Comunista, que es el intento de continuar la Segunda Guerra Mundial en España e intentar ganar lo que se perdió en la Guerra Civil a través de la intervención de los aliados. En este sentido intentan, a través de los Pirineos, como bien sabemos todos, aparición de grupos terroristas, todos vinculados con el Partido Comunista, para intentar acabar con el régimen, y se establecen grupos guerrilleros. En este sentido, el maquis se viene a conformar a través de 3 elementos importantes. Uno, combatientes que vienen de Francia, experimentados en la Segunda Guerra Mundial, de origen español y muy vinculados al Partido Comunista. En segundo lugar, con miembros del Partido Comunista del interior, aquí dentro de España, y después también con expresidiarios y gente marginal que forma parte de estos grupos.
Como bien he dicho, en un principio empiezan a atentar en centros urbanos donde más o menos tienen un pequeño respaldo, o no un pequeño respaldo, sino donde quizá no se puede ejercer un control mayor de la autoridad, y hacen atentados importantes, los que destacaremos ahora, camaradas que murieron ahí, y que son sucesos que están en la memoria de todos nosotros. Y después, posteriormente, estos atentados se van a circunscribir a las sierras, donde nos vamos a encontrar la resistencia de estos grupos terroristas, que van a ser el Pirineo, van a ser los Picos de Europa, van a ser en Sierra Morena, donde estas guerrillas se van a encontrar ahí. De los camaradas que son víctimas de los atentados del Maquis, tenemos en primer lugar a José Oriador, que era militante falangista, vieja guardia, camisa vieja, que muere en 1940 como consecuencia de un atentado directamente por parte de los comunistas. Después, quizá destacar uno de los sucesos más importantes y que se produjo como consecuencia de esta política de crear una tensión social en la sociedad española, que fue el atentado famoso de Cuatro Caminos, en el cual una serie de falangistas entraron y asesinaron a dos camaradas, Martín Mora y David Lara. En este caso, la respuesta popular y sobre todo del pueblo de Madrid fue impresionante, en un apoyo total a las víctimas falangistas y en contra de esos grupúsculos comunistas que se movían dentro de Madrid y que intentaban crear ese elemento de conflicto para llegar a mayores y poder intentar acabar con el régimen anterior. Esto fue en 1945. Un año más tarde, también un suceso también muy reconocido, que es el del asesinato de un miembro de las Juventudes Falangistas, que era Hipólito Moreno Díaz, y que fue el famoso atentado de Vallecas, que también fue un objeto de gran movilización social y sobre todo de todos los madrileños, de apoyo a la falange y sobre todo a los falangistas, porque estos eran miembros de la falange que formaban parte, junto con las fuerzas de orden público, de los grupos de orden dentro de la propia ciudad de Madrid. Y entonces estaban en busca y captura de todos aquellos colaboradores del Maquis que actuaban en Madrid. Entonces, salir a dar un alto a unos sospechosos, abrieron fuego y le mataron. Y finalmente destacar pues, a 3 o 4 casos en los que apenas la documentación nos permite llegar a recordarles, y que simplemente vienen a recordarse por su cargo, es decir, porque eran jefes locales del movimiento dentro de sus ayuntamientos y por lo tanto eran alcaldes. Y en los que ni tan siquiera aparecen sus nombres, como son por ejemplo los alcaldes de Salinas de la Hoz, de Barbañolas y de Ser, que son poblaciones, todas ellas en los Pirineos, y en las que atentaban, pues eso, en pequeñas poblaciones de las que no había pues, más de 100 o 200 vecinos, y que estos grupos de guerrilleros iban directamente siempre a quienes eran los falangistas, que eran los representantes tanto del movimiento como los que defendían la españolidad en Cataluña y en Aragón. El cuarto de los capítulos es el que hace referencia a la famosa guerra del IFNI, en la cual también tuvimos militantes falangistas que dieron su vida por España. Aquí hemos de destacar que aparecen sobre todo miembros de la falange y que están vinculados al ejército. El primero de ellos, quizá destacar y más conocido, el capitán Agustín Jáuregui, que este había sido camisa vieja, había sido militar durante la guerra civil y también fue voluntario de la División Azul, y sin embargo vino a morir en las tierras de IFNI. También destacar aquí a Antonio Sánchez Barranco, a Santiago Cristo Salbray y José Luis Gasteriana Larrea. Si podéis analizar aquí la lectura más pormenorizada de este libro, vais a ver que muchos de ellos, algunos de ellos eran de las milicias universitarias, que hacían su servicio militar en el ejército, como oficiales o suboficiales, y sobre todo iban falangistas pidiendo su intervención como voluntarios en sitios donde más peligro había, y que eran aquellos cuerpos en los que estaban presentes en la zona de IFNI y en la zona de Marruecos. El quinto de los capítulos es el que hace referencia a la transición democrática, a la que ya hemos hablado antes, que siempre se ha venido a corregir como una transición limpia, sin sangre, cuando eso no ha sido cierto. Es decir, ha habido grupos de extrema izquierda actuando en España que han traído una actuación terrorista muy importante, y que eso ha venido a determinar la situación política en la que vivimos hoy, en la cual los nacionalistas cada vez han tenido más reivindicaciones territoriales y políticas, y todo eso se consiguió como consecuencia de actuación guerrillera del grupo ETA, como lo fue también en su momento del FRAP o del GRAPO. Por lo que se refiere a este periodo de transición política, tenemos que destacar a dos camaradas. Uno, que era miembro de esta casa y que fue militante, fue secretario local de la falange de Valdemoro, que era Ramiro Figueroa Ruiz, que fue asesinado por un vecino suyo y compañero de trabajo, que era comunista, que lo mató en una venta del periódico El Mundo Obrero,
y que fue Ramiro la persona que le introdujo dentro de su propia empresa y que le ayudó a formarse profesionalmente. Y sin embargo, este le asesinó de forma vil delante de su hija y de su propia mujer. Y el segundo de las víctimas en este periodo de la transición política, que habíamos abierto de 1976 a 1982, es Juan Ignacio González, que si bien era militante del Frente de la Juventud, él siempre se reconoció como falangista y como nacional sindicalista. En la presentación del libro que hicimos con anterioridad a este, José Luis nos vino a determinar una serie de ideas que tiene acerca de la autoría de quién fue, porque esto fue en realidad una ejecución, esto fue un crimen de Estado, no fue un enfrentamiento, como pudo ver aquí, entre personas de diferente ideología, sino que esto venía pues, desde las cloacas del Estado, el asesinar a Juan Ignacio pues, por la importancia que tenía y los conocimientos que tenía de la situación política de ese momento. Yo me imagino que él pues, entrará un poquito más en el personaje de Juan Ignacio González. El sexto de los capítulos es el que hace referencia a ETA, y en este sentido, si bien son víctimas todos de la transición y anterior de la transición, por el elemento de caídos que hay falangistas en este segmento, hay que hacer un elemento de especial referencia. En primer lugar, son asesinados por ETA por dos cuestiones. Una ideológica porque son falangistas y dos porque son reconocidos y afirman su españolidad dentro de las congadas. Entonces esos les hace ser a los camaradas falangistas enemigos número uno, además de los miembros de la Fuerza de Orden Público y del Ejército, para los miembros de ETA. En este sentido, lo que se intenta con ellos es toda aquella persona que mantiene un vínculo pues, con cualquier organización que sea de carácter nacional, eliminarlas, por un lado, a través del terror, o si no, lo que hagan es lo que ha pasado con muchos de los vascos que se encuentran en el exilio interior dentro de España, que han tenido que abandonar las congadas, irse pues, a vivir a Marbella, donde hay muchos, o en Murcia, o en Málaga, o aquí propiamente en Madrid, y abandonar sus tierras y sus casas y sus negocios para poder mantener vida. En cuanto a estos caídos hay que hacer otra reivindicación de ellos. En primer lugar, porque ETA venía a establecer sobre ellos no solamente la criminalización por ser españoles y ser falangistas, sino porque establecía sobre ellos la duda sobre su normalidad personal, en el sentido que venían a establecer que eran gentes marginales, que eran gente que estaban con la policía, que eran torturadores, que eran gente que participaba en la persecución de lo que ellos llamaban el sano pueblo vasco, y en realidad lo que eran españoles que defendían la españolidad de las congadas. En cuanto a estos, tenemos de los primeros que cayeron, como fue Luis Carlos Albo, que se producen durante la época del periodo franquista, a los que se producen ya con posterioridad al mismo. Y entre ellos tenemos a Julio Martínez, a José María Maderal, y finalmente quizá destacar al más importante de ellos, a Ricardo Sáenz Mestilla. Cuando hicimos la otra presentación estuvo su hijo y él pudo hacer una pequeña introducción de lo que fue su padre. Finalmente, como comentábamos, existe un séptimo capítulo que es el que se refiere a aquellos falangistas que no son caídos porque no murieron como consecuencia de un acto criminal y terrorista por parte de ningún grupo, sino que en este caso murieron como consecuencia de ejercer sus funciones bien como militante falangista de cualquier organizaciones nacionales sindicalistas que ha habido. En primer lugar, podemos hacer referencia, entre los muchos que aparecen en el libro, a Francisco Garrote, que era un alcalde y por lo tanto era jefe local de la Falange, que murió intentando sofocar un incendio en su propia población y por lo que dio su vida. En segundo lugar, tenemos el caso de un miembro joven de la OGE, que era Nicasio Pereira Ballesteros, también muy conocido en su momento, en los años 60, que fue por socorrer a dos niños pequeños que estaban ahogando, que los salvó, sin embargo él finalmente pereció. Y destacar especialmente a dos militantes de esta casa, que fueron Marisa Correa La Peña y Carmina Ruano, que murieron como consecuencia de lo que hoy nos ha anunciado Carlos, que será dentro de 15 días, que es la Marcha de las Coronas. Ellas fueron víctimas de un atropello. También tenemos aquí el caso, y que ha sido un olvido por parte del autor, y que en una próxima edición en la que podamos hacer justicia a este caído, es al hijo de Santiago Illana, que también murió, al parecer, en otra marcha de la Falange, también atropellado. Finalmente, destacar para finalizar respecto de este libro, que no solamente quedan aquí recogidos todos los caídos de la Falange, existen caídos también en la División Azul o en la Guerra Civil, pero que serían obras muy importantes que hacer y muy difíciles en cuanto a la envergadura, es decir, el número de falangistas caídos sería extraordinario y son obras casi imposibles, porque además lo que daría lugar es al olvido de muchos de los falangistas que no se quieren olvidar, y destacar quizá a los más importantes. Entonces, en este sentido, Cristóbal quiere dar por terminado este análisis suyo de lo que han sido los caídos de la Falange, y ahora comienza, como os he comentado en un principio a la hora de la presentación de mi ponencia, una historia cronológica de la Falange. Para finalizar, finalmente reconoceros el libro de
de Cristóbal como un libro muy importante para la bibliografía falangista, porque analiza un tema que hasta ahora no ha sido estudiado, ha sido objeto pues, de algunos artículos sueltos en publicaciones y sobre todo que es objeto de desconocimiento por gran parte de la militancia. Entonces esto lo hace ser un elemento importante, en primer lugar desde el punto de vista de militante, para reconocer quiénes han sido nuestros caídos, y en segundo lugar porque la historiografía española que reivindica al maquis o que reivindica a ETA, sin embargo no reivindica a los caídos de la Falange. Camaradas y amigos, hace unos días presentábamos este mismo libro en la editorial que ha editado pues, el texto. Pero claro, el lugar, el sitio y el mes propicio para la presentación del libro era este, la Casa de la Falange. Por consiguiente, el jefe nacional creyó que se debía, por la importancia que tiene precisamente un libro que, como acaba de decir Salvador, es de obligado conocimiento para conocer, para saber cómo han muerto heroicamente desde el 39 en adelante nuestros mejores camaradas, los que ya forman en la constelación de los luceros, pues el sitio para presentarlo era en este mes de difuntos, en este mes funeral para la Falange, y por tanto aquí estamos para decir unas palabras ya que el autor no ha podido acompañarnos por los motivos que habéis escuchado anteriormente, pero aquí estamos nosotros para presentar ante vosotros pues, el contenido y la importancia y la trascendencia que tiene este volumen. El libro es un memorial de nuestros caídos más próximos, es decir, son aquellos que son malditos entre los olvidados. Creo que el título es demoledor, es terrible, es un latigazo a nuestras conciencias, es decir, son camaradas nuestros que han caído y que están olvidados sin pena ni gloria cuando han dado su vida por Dios y por España y por la Falange. Entonces era un libro necesario. Es un libro difícil, porque claro, muchos de los camaradas que aparecen en el libro, algunos son más conocidos o son más mediáticos, pero la mayor parte de los que se citan son héroes anónimos. Y si para Dios no hay héroes anónimos, para los falangistas tampoco debe haberlos. Nosotros no creemos en el anonimato de aquel que muere por Dios y por España y por la Falange. Para nosotros siempre están presentes, siempre están con nosotros, siempre están a nuestro lado. Y no es que estén a nuestro lado y con nosotros, sino siempre están de alguna manera alentándonos. Son el incentivo, son el revulsivo, son un poco la fuerza que tenemos para seguir adelante en un mundo que va completamente hacia atrás. Me vais a permitir, y os pido disculpas por ello, que yo, para no extenderme excesivamente ni cansar vuestra atención, voy a leer 2 cuartillas la presentación de este libro. Con lo cual creo que os hago un favor en el sentido de que no quiero dar reiteraciones innecesarias a lo que ya se ha dicho y a lo que después quizás se vaya a decir, y así, como digo, con respecto al auditorio, pues me voy a circunscribir a un guión ya que está predeterminado y escrito, y que eso, pues naturalmente, pues en la conclusión va a ahondar en vuestra atención y en vuestro conocimiento de la obra que hoy presentamos. Es, digamos, una diferencia de respeto hacia vosotros, el leer este texto, aunque parezca todo lo contrario. Camaradas y amigos, el libro que hoy vamos a presentar, del insigne autor y buen amigo Cristóbal Córdoba, Malditos entre los olvidados, lleva un subtítulo clarificador: Historia de los falangistas muertos durante y después del franquismo. Que nadie piense que es el texto recopilatorio de un obituario al uso. Es, por el contrario, un arduo y laborioso trabajo de investigación, realizando con paciencia monacal durante años de dedicación y entrega de su autor, orientado a exhumar la memoria y el recuerdo de grandes vidas falangistas truncadas por la incomprensión, en unos casos, y por la hazaña contumaz y persistente en la mayoría de los hallazgos. Falange Española tenía pendiente una deuda de honor, una laguna imperdonable en su historiografía, un hueco insondable que viene a llenar este libro gracias a la búsqueda infatigable de datos y circunstancias sobre camaradas que fueron eliminados de forma inmisericorde y que alcanzaron con su martirio y su sacrificio el lugar que tenían asignado en la constelación de los luceros, sitial reservado a los mejores, a los caídos por la causa, a los mártires del ideal,
aunque hasta el momento estaban en general postergados en el ostracismo más absoluto de los olvidos, carencia imperdonable entre las filas de los que nos sentimos sus camaradas y herederos directos y legítimos. Con este libro se ha paliado en parte el baldón del anonimato que les cubría hasta ahora, y se abren con sus revelaciones el acicate y el estímulo de su ejemplo. Es, por tanto, un libro que honra al dolor y al sacrificio, al tributo de sangre ofrendado a la fidelidad de aquellos falangistas que inmolaron sus vidas con la dignidad y el orgullo de su militancia y su compromiso con Dios, España y la Falange, por este orden correlativo de valores supremos. El día 1 de abril de 1939, con un escueto parte de guerra suscrito en Burgos por el generalísimo Franco, se ponía término a la cruzada de liberación nacional y ese mismo día, con la victoria, estallaba la paz. A pesar de la nueva era que se abría en el horizonte, tras el silencio de las armas en los campos de batalla, encontramos falangistas asesinados, víctimas de la derecha más rancia del nuevo régimen, entre los que se destacan, entre otros, dos auténticos luceros del alba, Juan Bautista Pérez de Cabo y Juan José Domínguez Muñoz. Digo se destacan dos luceros del alba porque sabéis que Juan Bautista Pérez de Cabo escribió el único libro que fue publicado y editado en vida de José Antonio, que se llamaba Arriba España. Se publicó en 1935 y además Pérez de Cabo tuvo el honor de que fuese el propio, cuando era estudiante, porque cuando escribió este libro era estudiante de Derecho, que fuese el propio José Antonio Primo de Rivera el que escribiese el prólogo para Arriba España de Pérez de Cabo. Es un libro de un estudiante, es un libro, una ópera prima, es un libro sin grandes pretensiones, lo que puede hacer un estudiante de Derecho en su época de juventud, pero sí que es cierto que es el primer libro que José Antonio lo puede leer, que a pesar de que no es la doctrina oficial, ni es la norma escrita más, digamos, contundente, ni es un dogma para seguirlo a rajatabla, sí por lo menos es el espíritu, la animación, el estímulo de hacer, de plasmar por escrito aquellos pensamientos que él, como joven universitario, iba captando de la doctrina falangista en época de José Antonio, y por eso José Antonio, cuando le solicitó el prólogo Pérez de Cabo, lo escribió con muchísimo gusto. Y Juan José Domínguez Muñoz, que sabéis que, bueno, pues murió fusilado, murió con camisa azul, murió con heriduras flechas, y además hubo una circunstancia que se narra en el propio libro, pero yo quiero resaltar. El día que se procedió a su fusilamiento por unos pequeños disturbios, no, por defender a la Falange en el norte de los insultos que estaba siendo objeto por parte de los que salían, de unos carlistas que salían de una misa en Begoña, pues ese mismo día, el mismo día que le fusilaban, porque fue sometido a un juicio sumarísimo, y él había ido allí al norte, el camarada Domínguez había ido al norte pues para reencontrarse con unos camaradas, 4 o 5 camaradas divisionarios que regresaban de Rusia, entre otros con Mariano Sánchez Covisa, que estaba ahí. Es más, la granada que lanzó Domínguez Muñoz o la traía en su mochila Mariano, o sea, que quiero decir que bueno, pues allí no había nada, o sea, salieron, y además, si no hubiera lanzado la granada, aquello hubiera sido una masacre, hubieran sido todos aniquilados y vamos, masacrados en aquella jornada de auténtico infortunio. Pues bien, lo que iba a deciros, que el día que le fusilan en España, ese mismo día, el Führer y canciller del Reich, Adolf Hitler, le concedía con esa fecha la Cruz del Águila Alemana. Es decir, le daba a Domínguez una de las más altas condecoraciones que se daban a camaradas extranjeros, y así se reconoció el propio Hitler cuando sabía el día, la firma de Hitler y el día de la concesión de la medalla, el mismo día que se estaba fusilando como reconocimiento a la trayectoria, a la vida y la existencia, poniendo ha muerto o estáis fusilando a un héroe. No faltaron, y lo vais a ver los que tengáis el acceso al libro y los que lo leáis con detenimiento y compasión, no faltaron caídos por la utopía falangista de la recuperación del Peñón y Redento de Gibraltar. Fueron numerosos los falangistas asesinados por el maquis,
aquellas partidas de terroristas desalmados y asesinos facinerosos. En este apartado me gustaría resaltar la muerte en Madrid de Martín Mora y David Lara, abatidos por los comunistas en el popular barrio de Tetuán, a quienes en el 25 aniversario de su asesinato me cupo el honor entonces de mandar la centuria del distrito que le rindió honores ante la lápida que recordaba el lugar del execrable crimen. Cuando la paleta del odio derribó la placa con su nombre, me preocupé de recoger los añicos, recompuse el puzzle y guardo aquellos cascotes y aquellos restos de la placa como testimonio de respeto y lealtad, los guardo como una reliquia. Tampoco faltaron a la cita con la muerte valerosos falangistas caídos en la silenciada guerra de Ifni. Muchos han sido falangistas asesinados por la banda terrorista ETA. Y aquí quiero hacer un paréntesis y un emocionado recuerdo al comandante Ricardo Sáez Dinestrilla, a quien conocí personalmente y me honré con su amistad. Camarada entregado, idealista y ejemplar, cuyo hijo Martín, hoy, que no ha podido acompañarnos por encontrarse fuera de Madrid, nos ha enviado el escrito que Enrique Uribe, el editor, os leerá a continuación. Conocí y admiré al comandante por su hombría de bien y su valor acreditado, desde que me fue presentado por nuestro común amigo Mariano Sánchez Tobisa, y a quien, como elegía a su muerte tras el atentado, lloré y recé desde lo más profundo de mi sentimiento y de mi alma. Tampoco faltan en el libro los nombres y los apuntes bibliográficos de quienes murieron en acto de servicio. Os ha anunciado que vamos, iba a profundizar, no lo voy a hacer por el tema del tiempo y por no cansar vuestra atención, el tema de Juan Ignacio González. Juan Ignacio González era el secretario general del Frente de la Juventud, camarada nacional sindicalista. El crimen ignorado, un crimen poco, vamos, pues, de esos que discretamente ocultados de la democracia. Era un auténtico líder juvenil. Yo estuve con él, yo todavía vivía en Madrid, vivía en Valencia, pero estuve con él una semana antes de su muerte, que cuando pasó por Valencia llamó para encontrarnos y desayunamos juntos aquella mañana. A los 7 días pues, le acudillaban a balazos en la puerta de su casa por la noche. Lo que sí dije aquel día, hace unos días, y hoy lo digo, que no fueron los enemigos al uso, fue un daño de lo que ahora se dice colateral, fue fuego amigo, fue una persona vinculada a los servicios de información, en relación con los militares. Las siglas, las dije, son de nombre F. porque todavía vive, no quiero decir que me da el nombre, ya lo diré en su día, en el momento oportuno y cuando lo crea más conveniente, y el apellido también es F. Al ser FF, que nadie piense que es Francisco Franco. Lo digo porque ya había muerto. No es que al tercer año resucitara, como dice Vicente Casas, para matar a Juan Ignacio. No, o sea, no es el tema. Lo que sí que es cierto es que, ¿y por qué? Pues diríais, bueno, ¿y por qué los servicios conexos con los ámbitos de los servicios de militares querían eliminar a Juan Ignacio? Pues muy sencillo, porque quien tenía que haber entrado en el 23 de febrero, o el día que fuera, pues para crear un vacío de poder en el Parlamento, era Juan Ignacio con 40 falangistas. Entonces, cuando él preguntó a los que estaban teóricamente pues organizando aquel 23 de febrero, vamos, de febrero, o el día que fuera, preguntó, bueno, muy bien, nosotros vamos a entrar, porque además tenían que entrar con camisa azul y correajes, y con yugos y flechas, y diciendo que había entrado la falange al Congreso. Y dijo, bueno, sí, y eso muy bien, esa operación, esa acción, o esa misión se hace. Y al día siguiente, ¿qué? Y no hubo respuesta. En ese momento Juan Ignacio se dio cuenta que iban a ser objeto de un cepo, que los iban a utilizar, y entonces, claro, dijo, pues yo no intervengo. Estaban en el secreto de esa misión dos camaradas, Juan Ignacio y otro camarada del Frente de la Juventud, que todavía vive. Es decir, que podría, si estuviera aquí presente, acreditar lo que os estoy ahora revelando, por si no lo sabíais. Pero que no lo ha escrito. Lo ha escrito el asunto de Ventas. El camarada que estaba con Juan Ignacio llevando las conversaciones
con los militares que llevaban el tema. Claro, pues entre eso y otras cosas, Juan Ignacio fue, digamos, pues tiroteado y asesinado en la puerta de su casa por los mismos que estaban pues fraguando aquella traición, como después traicionaron a Tejero y como traicionaron a España, que fue el 23 de febrero, para salvar los intereses de un indeseable que ya no está gobernando en España. Para la Falange, que desde sus inicios conmemoraba ya desde 1934 la fecha y efemérides de su fundación, el 29 de octubre, como día de recuerdo a sus caídos, con misas solemnes oficiadas en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, a la que asistía el jefe nacional, y al completo, en compacta comunión, la hermandad de hombres residentes de la capital, siempre se consideró la muerte como un acto de servicio. La Falange siempre se congregó en torno a la legión de héroes y mártires que salieron de sus filas en todo momento y en todo lugar, y que han formado un compacto martirologio de aquellos camaradas que renunciaron a la vida cómoda, muelle y sin sentido para emprender la vía dolorosa al servicio de las grandes empresas. Rafael Sánchez Mazas, con palabras inspiradas y exactas, redactó una de las más bellas oraciones que se han escrito jamás como ofrenda a los muertos de la Falange, y que aún cuando todavía se lee o se escucha, nos estremece en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando se invoca el nombre de cualquiera de nuestros caídos, la respuesta surge pronta y espontánea con un sonoro presente. Del ritual palabra que actualiza y revive para la eternidad el ejemplo de quienes nos esperan para saludarnos brazo en alto, en el más allá, como decía Luis Santamarina cuando consagró el lema de sus escuadras de acción con el lapidario Mortui Moriturus Esperan, los muertos esperan a los que van a morir, como llamada de arrebato, atención y ofrenda a los héroes del martirio, reivindicando así la gloria de los muertos. Los caídos son la diestra de Dios, los primeros y los mejores. Fueron los defensores de Falange Española con puntos intercalados o sin ellos. Esos fueron los mejores, aquellos que se aprestaron a entregar y ofrendar sus vidas por el servicio a los demás. A nuestros caídos ha quedado reservada por su testimonio de sangre derramada la corona de laurel y las simbólicas y sangrientas 5 rosas de color rojo vivo, como las flechas que son saetas que apuntan hacia los cielos, para que la tierra que les cubre sus cuerpos les sea leve, como decían los romanos en épocas imperiales, sit, tibi, terra levis. Para la Falange, los caídos por Dios y por España ocupan el lugar de honor en el escalafón de los méritos. Son el fuego sagrado de nuestro ideal, que revitaliza y anima de forma perenne nuestra recta conducta y nuestros desfallecimientos. Ellos cayeron para que España se mantuviese en pie. Contribuyeron así con sus vidas a hacer duradera y larga la vida de los pueblos heroicos con afán de integridad, cohesión y permanencia. La muerte, pues, no es el final, sino el ocaso que sirve de preludio al nuevo amanecer. En la canción de la Falange se insiste y se hace hincapié: si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. El libro que hoy se presenta reclama un espacio para los muertos de la Falange, como potencias sacrales, y un sitio para la memoria como motivo que debemos recuperar, porque para la Falange no están muertos los que yacen eternamente. El libro genera una actitud de compromiso y sacrificio para estar a la altura de quienes estuvieron dispuestos a dejarse la vida por una España mejor. Frente a la victoria de la muerte, que puede morir en el olvido, termino invocando las palabras de José Antonio cuando decía que los caídos de la Falange nos daban la lección magnífica de su silencio, silencio funeral que siempre será más elocuente que mis propias palabras. ¡Arriba España! ¡Arriba! Bueno, yo os voy a leer el texto de Martín. Recordad que Martín une a su condición de falangista la de que su padre es uno de los protagonistas del libro, y nada más. El día en que conmemoramos el aniversario de Matías Montero en 2011, tuve la fortuna de participar activamente en la presentación de un libro precursor de este y del mismo autor, que llevaba por título De cada 4 cayeron 3, de Editorial Barbarroja. Andaba entonces yo comprometido con un proyecto al que dediqué cientos de horas y que no fue otro que la realización semanal de un programa de radio-televisión por internet que llevó por título La Gran Esperanza, la voz de la Falange. Había caído en desgracia,
por las mismas cosas de siempre, desde la antigua Radio Inter, donde nació, a la triple W de la Internet. La incomodidad que causábamos a los medios de derechas, recién llegados al grupo de la mano de la Gaceta, la triste apatía que caracteriza a los que frecuentemente agrupamos bajo el adjetivo de camaradas en sentido amplio, la falta de medios para sostenerlo en horarios y frecuencias más decentes, y desde luego, el cansancio de los mismos hombros soportando esfuerzos permanentes, premiados con el silencio general de aquellos a quienes iba dirigido. Pero aún quedaron ganas para volver a levantar 70 ediciones más de aquel proyecto que se convirtió durante unos años en una realidad semanal, que pese al razonable éxito de audiencia para nuestras magnitudes y sobre todo de invitados, entrevistas, autores y debates, terminó por sucumbir por las mismas causas de la primera vez. Fue al amparo de aquel proyecto que empecé a entender la trascendencia de nuestra labor, pequeña y semiahogada, en la difusión de ideas, en la recuperación de la verdadera memoria histórica, en la extracción del olvido de tantos y tantos camaradas que, de diversas formas, se dejan hasta el último aliento al servicio de una causa común de tintes más bien azules. Y así tomé un contacto más directo con nuestros habituales editores, a los que nunca podremos agradecer suficientemente su labor permanente y discreta, con nuestros autores que existen bajo esa losa de silencios oficiales y con el esfuerzo de muchos por no dejar en el abandono el esfuerzo puro de tanta gente. Andaba entonces yo además empeñado en un ciclo de conferencias que llevó por título La transición de plomo y que me tuvo rondando por algunas ciudades españolas y que, con la misma idea primigenia, solo tenía una misión: tratar de recuperar para la memoria colectiva la suerte de los nuestros y de nuestras acciones y devolvernos la dignidad arrebatada, el reconocimiento a lo realizado, el ejemplo a seguir para futuras generaciones que, de otro modo, se perdería para siempre. Si entonces yo centraba mis esfuerzos en una carta memoria de los costes humanos de la transición, mi propia memoria de combatiente político de la época aparecía llenar un hueco sonoramente vacío aquel primer estudio de Córdoba que rescataba íntegramente en azul buena parte de la sangre derramada y desconocida por muchos de los que en la que bebían nuestros ideales antes de la cruzada. Aquel libro, cuya misión me resultaba imprescindible, miraba sin embargo en la misma dirección en que solemos mirar demasiadas veces los falangistas, hacia atrás. Y si bien es cierto que sobre la sangre de aquellos, sobre la que hirvió no pocas veces la nuestra, no es menos cierto que ya hemos derramado sangre nueva tantas veces, en todas las épocas y con todos los enemigos posibles, como para registrar un nuevo martirologio que nos devuelva la mirada hacia adelante, hacia lo contemporáneo, y que nos haga entender que aquello por la que se moría entonces es también aquello por lo que se muere hoy, pero que permanece las más de las veces todavía más enterrado que entonces en el olvido, incluso en nuestro propio olvido. Cristóbal tomó el compromiso entonces de seguir hacia adelante, y le honra una afirmación propia a la que tendremos que acostumbrarnos tristemente. Este nuevo libro, hoy de Ediciones Esparta, no está terminado, no puede estarlo. Ha sido tanta la vergüenza con la que a veces manifestamos nuestras propias convicciones cotidianas, nuestra verdadera naturaleza, nuestra ideología, que resulta difícil creer que vayamos a ser más locuaces, más estrictos, más beligerantes, con aquellos que se dejaron la vida en nombre de esas mismas convicciones. Y así se esfuman entre los dedos, en el silencio, en el abandono histórico y en la renuncia a la defensa de los nuestros, los ríos de sangre, de acción y de pensamiento que las diversas falanges se han dejado en la tierra a lo largo de su existencia hasta nuestros días. Córdoba afirma con verdadera pena: la losa que ha tenido que levantar cada vez contra el silencio, contra la falta de información, contra la falta de fuentes, ha recurrido curiosamente a las afirmaciones de nuestros enemigos en Internet, a aquellos que por mor de la memoria histérica han ofrecido a veces datos que han permitido seguir la pista de los nuestros hasta construir una biografía verosímil. Pero no está terminado. Él lo sabe y se compromete a seguir trabajando en ello. Aún falta mucho por hacer. Lo primero, romper con los complejos y las viejas clasificaciones. Entender que no es liberal el que milita en el Partido Liberal, sino el que tiene convicciones liberales. No es comunista el que milita en el Partido Comunista, sino el que sigue postulados marxistas-leninistas y está convencido de su fe. Que no es socialista o socialdemócrata o demócrata cristiano el que milita en uno u otro partido concreto, sino el que respira por los poros la ideología que los ampara. Y que, por supuesto,
No es falangista el que milita en una u otra organización de las que contemplan en su interior las siglas fundacionales, aunque como los peronistas y montoneros eso no signifique gran cosa, sino el que bebe en las fuentes del nacionalsindicalismo como doctrina política, como estilo de vida, como principio de acción, el que cada día se define como tal y actúa en consecuencia, el que es capaz de entregarse una y otra vez sin grandes reflexiones a la acción pronta, una y otra vez con grandes reflexiones a la construcción lenta y eficaz de una nueva España de hoy. Que es falangista quien se declara y vive y piensa en falangista, milite o no en una organización de las que acumulan las siglas, y que como tal merecen el recuerdo, el respeto, el reconocimiento de todos nosotros. Esos complejos a los que me refiero han hecho caducar en la misma línea de salida trabajos anteriores o contemporáneos a los de Córdoba. Víctimas del silencio, el acoso de ETA a la Falange es un buen ejemplo de ello. Seguro que bien intencionado, quizá por falta de método o de rigor científico, quizá por desconocimiento. Un trabajo que estaba llamado a rescatar nuestra memoria no pasó de un pequeño resumen. Pero me inclino a pensar que fue más por esos complejos a los que me refiero, de un lado la aplicación del falangistómetro que también manejamos continuamente. Esas separaciones entre los camisas viejas y los camisas nuevas, entre los del régimen y los auténticos, entre los seguidistas y los de Sigfredo, los raimundistas y los decenas de feis, feas, fas, MFs, fejons, etc., que han hecho que nos pasemos media vida acreditando nuestra propia condición de falangista y dejando caer en el olvido a quienes como tales semblaron de dolor nuestras filas, con sus ausencias, hasta que los olvidamos incapaces de reconocerlos. Pero aún hoy hay un complejo mayor y más peligroso aún, el de la patente de corso. Ser falangista implica por lo visto ser puro, inquebrantable, cuasi etéreo. Si no eres así, no eres falangista. Y si incuestionablemente eres falangista, entonces las versiones que han puesto en duda tu halo de virtudes son necesariamente falsas. Añazagas del enemigo para tu descrédito y de la falange. ¿Cuánto daño hacen estos complejos dando patente de corso a algunos que quizá no debieron estar en nuestras filas y restando memoria, recuerdo y condición a quienes siendo falangistas hasta el tuétano, desde la cuna pasan desapercibidos para evitar el contagio? Voy a hacer una interrupción y es, Martín en esto hace referencia al hecho de que su padre no podía militar en ninguna falange porque él era militar en activo, pero era falangista y colaboraba con la falange, y sin embargo, en ese libro anterior se le hurta el reconocimiento exclusivamente por el hecho de no ser militante de una organización falangista, y por eso es por lo que hace esta defensa y justificación de la actuación de su padre y de la condición de falangista de su padre. Sigo. Por eso el trabajo de Córdoba viene a rellenar muchos huecos, y por eso está inconcluso. Con cierto rigor ha presentado los casos más sonoros de caídos durante el régimen que desarticuló la falange primigenia, convirtiéndola en otra cosa, pero con ese mismo razonable rigor ha recuperado para el martirologio, fuera de complejos, a quienes en otras obras habrían sido sonoramente expulsados, quizá sin querer, o quizá porque no convenía preñar de espadones el halo purísimo de la falange acomplejada. Fue una de esas expulsiones sonoras la que seguramente me ha traído hoy aquí, pues de una modestísima forma colaboro en este libro recuperando a un falangista íntegro, hijo de jonsista primigenio, combatiente en 1000 frentes, adepto al régimen anterior, militante falangista desde la más tierna infancia y caído asesinado en acto de servicio sin renunciar jamás a sus convicciones, y más que probablemente precisamente por ello, a manos de ETA, mi padre. Fue con esa terrible ausencia del trabajo de Iván García Vázquez, que antes he mencionado, que tomé definitiva conciencia de que no solo es histórico, bueno y recomendable, sino que es imprescindible el trabajo de recopilación y homenaje, de enseñanza y reconocimiento, de todos aquellos que, movidos por un ideal y dispuestos siempre a entregarse en cuerpo y alma a la causa, regaron nuestras almas con su sangre. Y por eso es un trabajo inconcluso y permanente, porque estoy convencido que semilla tan fértil como la de las 5 rosas ha tenido sin duda que dejar más siembra aún desconocida, no recuperada, y en palabras del prologuista Salvador Ceprián, doblemente víctimas, no ya de sus asesinos, sino de la sociedad y de la historia. Hoy tenemos la suerte, aunque no faltarán opiniones que cuestionen el falangismo de algunos de ellos, de volver a recuperar,
para nuestra verdadera memoria algunos de esos olvidados. Muchos sin duda no cayeron por ser falangistas, pero seguro que todos cayeron como falangistas. Y es que la condición de falangista, eso debe ser inherente a la conducta diaria. Y si uno es falangista, es que ha asumido compromisos consigo mismo, con la sociedad y con la patria, que le impiden vivir de otro modo, que le impiden morir de otro modo. Así, para los que muchas veces nos jugamos el tipo en la trinchera urbana, nos agrada recuperar para la memoria a los caídos de la transición que tanto hemos reivindicado. Para los que alguna vez formamos parte de un comando que rió la bandera inglesa al Castillo del Moro e hizo la española, siquiera durante unos minutos, antes de caer presos o ser expulsados del Peñón, nos agrada recuperar a nuestros héroes anteriores que más allá de la prisión dejaron la vida en una puerca soga inglesa. Para los que hemos tenido la triste ocasión de sufrir el zarpazo del terrorismo en carne propia, nos agrada ver cómo un autor recupera la condición de falangistas de nuestros camaradas caídos a manos de ETA, si no por sí como falangistas. Para los que a la condición de falangistas de nuestros deudos tenemos que añadir la tan frecuente condición de africanistas de muchos de ellos por su condición militar y su pasado de servicio en los protectorados, nos agrada recuperar de un plumazo dos cosas a la vez: las milicias universitarias plagadas de caídos falangistas en defensa de la patria y la guerra de Ifni, que al parecer nunca existió. Maldita sociedad y maldita historia criminal. Y para todos, falangistas y no falangistas, este libro propone además dos bloqueos a favor de la verdadera memoria y desarma una de las posiciones más fuertes del actual adversario. Por un lado, la verdadera heroicidad de nuestro frente al maquis y la verdadera estulticia y criminalidad de aquellas bandas partidas de criminales que diezmaban nuestras filas en tiempos de paz. De otro lado, un pilar no menos importante, al que probablemente debe el subtítulo este libro: Historia de los falangistas muertos. En vez de asesinados, sí, muertos, porque junto a los ejecutados y asesinados aparecen en este libro otros que llegaron hasta el final de sus vidas, a veces muy pronto, simplemente cumpliendo con el deber encomendado o que se habían dado a sí mismos. Esa actitud no dispara tan fácilmente las emociones de heroísmo y valor, pero estoy convencido de que no le van a la zaga y de que forman parte de la esencia falangista. Esa esencia que permite hoy seguir existiendo pese a todo, pese a todos, por ese heroísmo silencioso e innato de seguir haciendo cada día lo correcto por la causa. A Cristóbal solo le puedo pedir que, fiel a su declaración de intenciones, no termine este libro nunca, que no le tiemble el pulso para subir o bajar de él a quienes la historia verdadera y no el odio, la cobardía o la miseria moral acredita el puesto. Porque dulce et decorum est pro patria mori. Quiero terminar con un texto de Sánchez Mazas en El Padilla, que muy acertadamente recoge el autor en su introducción, casi en modo de colofón. Nos pusieron primero cerca del silencio, nos pusieron después cerca del hombre. Pensaron que la falange se rendiría, pero entre el cerco del silencio y el cerco de pobreza, nosotros íbamos construyendo nuestro castillo fuerte para España. No sabían que con el dinero se hace algo, que con la pobreza puede hacerse todo. No sabían que nos habían puesto en la gran escuela clásica, estoica, combatiente, de profunda raíz española. No sabían la libertad, la dignidad, la fortaleza que dan la pobreza y el silencio. Y me permito añadir, tan silenciosos y tan pobres, pero tan dignos y libres, que una sola palabra lo encierra todo: presentes. Ahora empezamos un turno de preguntas. Quien quiera que levante la mano. Bueno, antes de nada, Enrique, dinos el precio del libro y el cariñito que nos hacen por estar en la falange. El precio del libro son 25 euros, pero hoy se vende a 20 euros. Venga, pues os animo a comprarle. Bueno, a ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, en relación con lo que ha hablado José Luis, que me parece una exposición magnífica reivindicando la memoria de los caídos, en relación con Ignacio González, ¿no? El crimen este abominable, que en su momento se vendió como un delito común o un atentado terrorista, pero que en fin, está claro que lo taparon.
Si lo que has dicho de que tú conoces las iniciales, en fin, una de las personas que participó... No, yo conozco el nombre y el apellido. Eso, por eso, el nombre, sí, por eso. Pero a lo que voy, desde un punto de vista legal, este crimen ocurrió, se van a cumplir 35 años, ¿no? En diciembre. Eso que quería preguntar. Si se hiciera público y se supiera, en fin, quiero decir, las pruebas que podría haber este señor, o señores, bueno, individuos o asesinos, se conocieran quiénes fueron materialmente y los inductores, claro, porque en todo crimen hay un autor material y uno que induce. Con la prescripción, vamos, quiero decir que no les pasaría absolutamente nada, ¿no? Me imagino. Así es. Así es. Bueno, pues, Ha quedado impune. impune. Lo que sí es cierto que, vamos, yo he llegado a descubrir este personaje, comillas, pues en época relativamente reciente. No ha sido nada fácil, ¿no? No ha sido nada fácil, porque ha sido uno de los crímenes más tapados, más siniestros, más oscuros y más ocultos de la historia de la democracia. Eso lo puedo decir porque yo, Juan Ignacio era, mi camarada Juan Ignacio era un buen amigo. Y yo no me daba por satisfecho con que que fuera un pistolero anónimo, aquel que disparaba contra su cuerpo joven. Y por tanto, vamos, perdí muchas tramas, muchas vías, me encontraba con vías muertas, volvía a empezar, que ha sido una tarea, no me he dedicado constantemente a ello, pero sí, mi cabeza estaba siempre, sí que estaba siempre presente en mi afán. Y por tanto, hasta que conseguí ya detectar que no ha sido nada fácil. Es más, es que la persona que disparó ni siquiera sabe que yo lo sé. O sea que vive, ancianito, viejo. Al principio le recompensaron por su acción. Después, como en Roma no se pagan traidores, los mismos que le habían animado y jaleado el hecho, eliminaron, la mataron. Pero vamos. Siguiendo el pequeño hilo de mi camarada, ¿a qué colectivo pertenecía ese asesino? Del entorno militar, cuyo jefe del ejército es su majestad el rey. Lo digo para que no haya dudas. A ver, otro. ¿Nadie? ¿Cómo animados estáis hoy? Bueno, pues venga, voy a meter yo. Cuenca, Cordón, Gibraltar. Sacar a relucir que eso se sabe muy poco de ello. De los camaradas que intentaron tomar Gibraltar y cómo aparecieron colgados con la camisa azul en la verja. Cuéntame un poquito por encima, para animar a la gente a comprar el libro. No, pues más o menos aquí lo que ha venido a recopilar Cristóbal en su obra, pues es un poco lo que también ha comentado aquí en Twitter respecto al escrito hecho por Martín. Martín y su hermano Ricardo, con el grupo de jóvenes, también falangistas, que hicieron la afirmación nacional en Gibraltar y hicieron un cambio de bandera, pues fue algo por el estilo. Lo que pasa es que las autoridades gibraltareñas los detuvieron y los ejecutaron por traidores y sobre todo también supuestamente por espías, por espionaje. Cuando en realidad lo que están haciendo es una simple reivindicación de Gibraltar español. A ver, ¿qué más? A ver. A ver, venga. ¿De quién procedió la frase de funeraria española? Como sarcástica y como... Yo creo que eso es del ABC. El ABC. El ABC. Torcuato Luca de El ABC, Torcuato Luca de Tena. Pero no fue sarcástico eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí. Fue funeraria española, se apareció publicada esa frase, esa expresión, esa desgraciada expresión en la ABC, cuando nuestros camaradas caían, no tiene nada que ver con el libro, caían en época de Pedro Antonio, pues empezaba, bueno, a las 48 horas del Teatro de la Comedia ya caía uno en Daimiel. Después cayó otro, dos meses más, bueno, el 3 de diciembre, caía otro camarada paladero en La Serena, en Badajoz. A primeros de enero cayó, el día 11 de enero caía otro camarada. O sea, el día 9 de febrero Matías Montero. Es decir, aquello era un continuum y Falange no daba respuesta. O sea, los teóricamente violentos, los que se presentaban como violentos, pues no daban ninguna respuesta, al contrario, eran las víctimas. Eran las personas que caían en los
campos en las tierras de España. Hasta que llegó, claro, el día 10 de junio de 1924, que ya no solamente asesinaron a un muchacho, a Cuellar, sino que encima pues le dejaron y bueno, aquello fue las cosas más horribles que se pueden hacer, le profanaron inclusive como cadáver. Y entonces, claro, ya no hubo más remedio que por legítima defensa parar la sangría, cortar la sangría de los falangistas. Como veían en ese intervalo, en ese interregno, como se veía que iban cayendo uno tras otro los jóvenes falangistas y no había respuesta por parte de su militancia, de sus escuadras, pues por eso se le llamó, a Falange se le llamó funeraria española, porque lo único que hacía la Falange era ir a dar sepultura a sus muertos. Y por eso se llamó la expresión nada, era pues, y bueno, inclusive tirándolos casi como de cobardes, y bueno, es una expresión bastante muy de derechas, y claro, la funeraria española, ¿por qué? Porque claro, hasta ese momento, hasta que el día, claro, a partir del día 10 de junio del 34, por lo menos el enemigo sabía que en legítima defensa, si caía un camarada, ellos no iban a estar impunes por sus crímenes. Ya se dejó de llamar funeraria española, pero vamos, hasta ese momento pues era funeraria española ante la falta de respuesta y de la réplica por los caídos que iban subiéndose uno tras de otro. Esa es la historia, vamos, de la frase, como digo, absolutamente desafortunada. Porque no sabía lo de la ABC, que si sería una burla de no, hombre, fue chata, fue burla. Porque claro, decía, Falange española, eso es funeraria, había que llamarla funeraria española, porque como los falangistas se dedicaban, pues, iban a acompañar a sus caídos, a sus camaradas, a los cementerios, a darles cristiana sepultura, pues claro, más que Falange española, porque Falange era un hombre de milicia, la Falange es una unidad militar, más que una unidad militar, pues parecía una funeraria, así que eran pues un poco el cortejo de sus camaradas. Eso fue una frase con muchísima maldad, con muchísima inquina, con muchísima insidia. Esa fue una frase, como digo, no solamente desafortunada, sino una frase de mal gusto, y además de ese mal gusto rancio y de sabor amargo que tiene muchas veces la derecha para con la Falange. Hablando esto, le llamaban a José Antonio Juan Simón el Enterrador, que además en aquel momento era una pequeña obra teatral que se representaba y que su primo llevó al cine, justamente en ese año, el año 35. Y entonces Torcuato, Luca de Tena, fue el que lo hizo. ¿Y se llamaba la obra, no? ¿Cómo se llama la obra? Juan Simón el Enterrador. Sí. Era una obra de teatro pequeña. Se trata que muere la hija del enterrador y él mismo la tiene que enterrar. Por un señorito que... ¿Quién más? Pues bueno. Yo quería reivindicar, bueno, aparte de la figura, claro, que os he conocido personalmente, algunos de ellos, como comandante, por supuesto, un camarada mío de Zonas Juveniles que, como guardia civil, cayó en el atentado a Juan Bravo, por ejemplo, no sé si estará a recoger el libro, lo leeré. También quiero reivindicar la figura... Aquí lo que quiere Cristóbal es que cuando haya uno, y conozcáis el uno, deis los datos para que en sucesivas ediciones se puedan incluir, porque él ha llegado cuando no... Por ejemplo, quiero reivindicar la figura y el daño sufrido, su vida laboral, profesional, personal, de aquellos que sin caer, pues empezando por, y no me duele pena decirlo, Diego Márquez Zorrillo, estuvo amenazado de muerte permanentemente por ETA, Jesús López también lo estuvo, y lo tengo... Incluso alguien tan jovencito como nuestro camarada José Fernando Cantalapiedra estuvo amenazado por ETA, camaradas de la Falange Vasca como los amigos Santiago Lavarría o Yolanda Bucero, y algunos otros camaradas que no vienen a cuento mencionar porque no tiene mucho sentido. Pero muchos de los presentes en esta sala no saben que eso ha sucedido hasta hace bien poco. No estamos hablando de la prehistoria, hablando de hace escasos años. La que estaba prácticamente dejado de atentar, nombres de falangistas reconocidos aparecían entre la documentación de los comandos de información en el sur de Francia. Yo soy testigo de alguna de esa información y lo he podido comprobar y corroborar. Por eso quiero reivindicar esa imagen de estos camaradas que, aún no habiendo sido asesinados, han vivido de mala manera y no cobardía. Los falangistas nunca hemos tenido cobardía ante ese presunto atentado por la espalda, sino que han tenido que cambiar sus hábitos de vida, suyos y familiares. Entonces yo reivindico esa figura de mis camaradas. Sí, tienes razón, Mabasa. Yo te puedo dar un testimonio personal. Yo estaba en esa lista de ETA para ser eliminado. Y, por decir razón,
por ejercer mi profesión de abogado. Entonces, como yo formaba parte fui fundador de la asistencia jurídica a la víctima del terrorismo y nos personábamos pues, para que los juicios contra los criminales y terroristas de etarras pues, se hicieran con el máximo rigor jurídico en la sala de la Audiencia Nacional, pues a mí me pusieron en la lista desde los primeros momentos, tanto es así que me quisieron poner escolta. Fijaros, yo que todo estaba profesor de la universidad, ¿cómo iba yo a ir a la universidad con un escolta? Aquello era absolutamente ridículo. Yo dije que no, que yo no quería, que vamos, es que me coartaba la libertad de movimiento por todas partes. Dije, no, yo no quiero ningún escolta porque además si quieren tirarme de un tiro lo van a hacer con escolta o sin escolta. No obstante, para cubrirse ellos un poco la responsabilidad, me obligaron me entregaron una licencia de armas y una arma que no he llevado en mi vida, más que una vez que fui con la Falange al norte. Fue la única vez que fue la única vez que llevé la pistola, pero no la llevé por defensa mía, la llevé por si atacaban a mis camaradas, porque yo, vamos, me dedicaba al derecho y a otro tipo de menesteres, pero que yo no iba nunca a esa... Y después cuando ya, vamos, dejé la ejercicio de la profesión y demás, entregué la pistola y entregué la licencia, pues porque consideré que, vamos, es que yo creo que es, José Luis, el de ser camarada, de reconocer esas cosas, lo que te marca, y esa valía. Porque no, es que yo también lo dije, yo llevo la pistola por la razón, porque si a mí me fusilan, vamos, si a mí me dispararán por la espalda, y por consiguiente, ¿qué capacidad tengo yo de reacción si yo no soy ningún pistolero? Si mi vida se ha pasado entre estudios y entre estrados y entre no sé qué, pero digo, vamos a quedarla. Claro, la Guardia Civil, que fue la que me dijo que me entregaba esa pistola y me entregaba la licencia, lo hacía simplemente porque usted no quiere que se ponga por las razones que yo puse, porque el día bajo ningún momento seguridad de escolta, y sobre todo no quería que pusiera escolta porque no sabía si de escolta me iba a proteger a mí o me iba a controlar. O sea, ya usaba casado, pues dije yo, ya con que me controle mi mujer, pues, sobra, ¿no? Así que en ese sentido lo tenía muy claro. Y bueno, yo dije que sí que, ahora, no es el tema del libro, el libro es el de los camaradas que han caído. Porque nosotros hemos podido tener una vida más o menos cómoda, más o menos molesta, por ese tipo de pequeñas cosas. Pero vamos, si hubiera querido pegarme 4 tiros de la ETA, me hubiera pegado sin ningún problema al entrar. Yo tengo domicilio conocido, iba todos los días de mi trabajo, iba a la audiencia, iba aquí, iba allá. Es decir, mi recorrido se giraba en torno a la casa natal de José Antonio, fundamentalmente. Y si no, en la universidad me lo tenía fácil. Cuando salía de mis clases, estaba en las conquistas de las horas y los días que yo impartía clases en la universidad, lo tenía facilísimo. Si me hubieran querido liquidar, lo hubieran hecho. Es decir, no tiene ningún mérito. Es decir, eso, porque además cuando uno es falangista, tiene que asumir el riesgo a la vida. Y la vida tanto es vivir como morir. Bueno, pues os recuerdo, y ahora de verdad que lo voy a decir bien, el día 20, en la calle Génova, esquina Marqués de la Ensenada, a las 9 de la noche. Allí os esperamos a todos. Y ahora os animo a y este domingo a las 12 de la mañana iremos al cementerio de Paracuellos a honrar a los miles de asesinados que hay allí, entre otros a Alejandro Salazar. A las 12 de la mañana en el cementerio de Paracuellos. Y a comprar libros. Muchas gracias. Mañana a las 8 a las 10 de la mañana. Sí, yo. El martes suele estar abajo.